Vamos a iniciar con el tema del día de hoy que se llama la gran pregunta. Y creo que tú y yo nos hemos hecho en algunas ocasiones la pregunta más importante del mundo entero, ¿verdad? Fíjense bien que vamos a estar estudiando. Les voy a pedir que tengan a la mano, por favor, el libro, la Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo número 21. Vamos a estar estudiando desde el versículo 8 hasta el 13. Les voy a dar lo más importante y luego Mateo 28 del 1 al 20, para que lo tengan ahí presente, por favor. Y vamos a desarrollar entonces el tema. Fíjense bien que cuando los autores del Nuevo Testamento hablan del amor de Dios, siempre van a apuntar a la cruz del Calvario. Siempre nos van a enseñar el amor de Dios a través de la cruz del Calvario, ¿ok? Y cuando hablan del poder de Dios, curiosamente, señalan la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Pues porque obviamente la grandeza de su poder y Él la ejerció en Cristo cuando resucitó de entre los muertos. Fíjense bien lo que dice Efesios 1, versículos 19 y 20. Quedamos en que el tema es la gran pregunta, ¿verdad? Fíjense bien que nosotros vamos a ver el gran poder de Dios señalado a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 19 de Efesios 1, dice, y cual la supereminente grandeza de su poder, para nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Entonces, cuando los autores del Nuevo Testamento hablan del amor de Dios, quedamos que es que apuntan hacia la cruz del Calvario, hacia la cruz en donde nuestro Señor Jesucristo llevó la redención de nuestras vidas, ¿verdad? Pero cuando hablan acerca del gran poder de Dios, señalan hacia la resurrección, como acabamos de ver. Entonces, el Jesús resucitado, que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Para la gloria de Dios, se nos dio a conocer, les habló a sus discípulos y les dice, fíjense bien, en Mateo 28, 18 dice, y Jesús le acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces aquí nosotros podemos ver que la resurrección significa que el Jesús resucitado está presente con nosotros. Y luego dice en el versículo 20 de ahí de Mateo 28, 20, dice, enseñándoles que les guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que quiero resaltar de este versículo. Nuestro Señor Jesucristo dice que va a estar Él con nosotros siempre, ¿verdad? Hasta el fin del mundo. Entonces, el resultado de su resurrección no solo es su poder y su presencia evidente en lo que sucedió, sino también es la provisión que Dios trae a nuestras vidas. Y vamos a ir viendo cómo es que se titula la gran pregunta. Ahorita ustedes lo van a entender. Entonces, para esto vamos a leer el Salmo número 21, de los versículos 8 al 13, para poder entender el poder de Dios. Y de ahí vamos a desprender la condición del título de este tema, que es la gran pregunta. Fíjense lo que dice el Salmo 21, versículos del 8 al 13. Dice la palabra de Dios, alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Allí habla de poder, hermanos. Dice, los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Y por último dice, engrandécete, oh Jehová, en tu poder cantaremos y alabaremos tu poderío. Hermanos, aquí nos está mostrando el gran poder de Dios que ha desplegado y que seguirá desplegando en todo tiempo. Y fíjense bien que según el Nuevo Testamento, Jesucristo propiamente es el poder de Dios. Fíjense lo que dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 24.
Dice, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Se dan cuenta de a dónde estamos llegando, verdad? Se asemeja perfectamente bien al Padre con el Hijo. El Padre despliega su poderío en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es el Hijo el que despliega el poderío de Dios. Fíjense bien, David ensalza a Dios por su fuerza y su poder, según lo que leímos en el Salmo 21, ¿verdad? En el versículo 13 en particular. Y él está hablando de su confianza en la mano de Dios y en particular de su mano derecha. En la Biblia la mano derecha es la mano de autoridad, la mano de poder, la mano que ejerce, ¿verdad? Entonces, fíjense bien que justamente es usada como el símbolo de la fuerza y el poderío. Uh-huh. David está hablando de la poderosa mano de Dios, sobre todo en el día del juicio. ¿Quién anda por ahí? ¿Ya? Permítanme tantito. Hermana Luz María, si me hace favor. Ya la encontré, gracias. Perdón, ¿eh? Entonces, fíjense bien que en el Nuevo Testamento se suele describir a Jesucristo como la mano derecha de Dios. Fíjense lo que dice Hechos, versículo 33 de Hechos 2. Aquí lo vamos a ver. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. ¿Cómo se llama entonces aquí Jesucristo? La diestra de Dios, ¿verdad? Él es la derecha de Dios, o sea, la mano ejecutora, la del poder, la de la fuerza. Cuando vemos triunfar en la vida a aquellos que hacen daño y maquinan perversidades, como lo leímos en el Salmo 21, tenemos que recordar que su poder es temporal. Lo que tú y yo podemos ver en la gente que de repente vemos que ejerce poderío, que tiene, entre comillas, como que una vida de alguna manera hasta de lujos, que tiene poder en algún área, pues tenemos que ver que es un poder temporal, porque nada más se va a quedar aquí y va a llegar el momento en que van a perder el poder. Vamos a poner el ejemplo del poder del Chapo, ¿verdad? Nosotros podemos comprender que el Chapo desplegó un poderío increíble durante mucho tiempo, hasta que lo atraparon y seguramente sigue desplegando poder, porque aun cuando esté él encerrado en la prisión allá en Estados Unidos, pues toda su maquinaria que generó y que ideó, pues todavía sigue ejerciendo poder, ¿verdad? Pero va a llegar el momento en que eso también se va a acabar y que aun cuando el Chapo ha dejado físicamente de tener la condición de autoridad en ese sentido, eh, también su organización va a llegar al punto de que va a dejar de tener ese poder y esa autoridad. Pero podemos ver nosotros que en Jesús se sienta el lugar de la autoridad y el poder absoluto, del poder eterno. Se sienta a la derecha de Dios. ¿Ya? Entonces vendrá un tiempo en el que Jesús intervendrá y que ese Jesús que ha resucitado regresará para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces aquí tenemos una condición de ver y decirle, Señor, muchas gracias por tu poder y por tu gran fuerza. Y como dice el salmista ahí en el Salmo 21, versículo 13, enaltécete, Señor, con tu poder y con salmos celebraremos tus proezas. Entonces, vamos a leer ahora en el Nuevo Testamento, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 28, del 1 al 20. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice allí, en Mateo 28, del 1 al 20. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Recuerden que hemos estado viendo en estos días, en la noche, justamente lo que ha sucedido con nuestro Señor Jesucristo desde que fue entregado por Judas, ¿verdad? Y después fue llevado al concilio, fue llevado a juicio y fue crucificado. Ahora vamos a ver qué sucede después de esa crucifixión. Dice, y hubo un gran terremoto ahí en Mateo 28:2, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago
y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, ¿verdad? Como Jesucristo dijo. Dice: vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor. Y vayan pronto y digan a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de ustedes a Galilea. Allí le verán, aquí se los he dicho. Dice: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, den las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: digan ustedes, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y los pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Ah? Entonces, fíjense bien, que aquí podemos descubrir que no hay nada más grande en la vida de un ser humano que experimentar el sentimiento de la presencia de Jesús resucitado. Jesús, que ya había resucitado, encarga a sus seguidores y les da la gran comisión. Y es la gran comisión que el Señor nos da a ti y a mí: que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Y este es nuestro llamado como individuos y también como una comunidad dentro de la iglesia de Jesucristo. Entonces, la declaración de misión de nuestra iglesia, si ustedes la han visto allí pegada sobre todo en la iglesia en Aljabita, pues tenemos nuestra declaración de la gran comisión, ¿verdad? De que tenemos que ir y hacer discípulo a las naciones. Esa es la misión de nuestra iglesia. Y esto proviene del mandato de nuestro Señor Jesucristo. Y es para nosotros el hacer nuestra parte en la evangelización de las personas que Dios ponga a nuestro alrededor. Y tenemos con eso que rehabilitar o revitalizar propiamente a la iglesia, y tenemos que buscar a través de esa condición que la sociedad sea transformada. Y junto con el mandato viene también una promesa. Y es aquí donde está la gran pregunta. ¿Cuál es la gran promesa de Jesucristo, hermanos? Seguramente ya lo dedujeron, ¿verdad? Que estará con nosotros siempre. Esa es la gran promesa que tenemos. Y hasta el día de hoy el Señor lo ha cumplido, porque a través de su Espíritu Santo, Él se ha manifestado en nuestras vidas en todo este tiempo, siempre y para siempre. Entonces, la resurrección, hermanos, no es simplemente un suceso histórico o una idea religiosa. Es una realidad que cambia vidas. Es la realidad que cambió tu vida. Es la realidad que te está transformando hasta que un día tú, ¿verdad? Reflejes perfectamente bien el carácter de Jesucristo, que reflejemos la luz de Cristo. Dios nos promete que cuando vayas en cumplimiento de su mandato o la comisión que Él nos ha dejado, la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido resucitado, irá contigo, irá con todos y cada uno de nosotros. Y simplemente cuando estuvimos leyendo ahorita este pasaje, vemos que las mujeres ven la tumba vacía y el ángel les dice: no está aquí, pues ha resucitado, vengan a ver. ¿Qué es lo que tenemos que aprender a decirle a la gente, ¿verdad? Cuando técnicamente va y busca a un Dios o a un ídolo? En muchas ocasiones nos hemos dado cuenta de que la gente que tiene todavía la religión tradicional de México
salen unas peregrinaciones, en unas caminatas increíbles donde se lastiman, donde se sacrifican de una manera que para Dios no es nada agradable. A Dios no le gusta ver a sus hijos lastimándose por una idea equivocada, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que decirles a esas personas? Vengan, vean que Jesucristo no está aquí. De hecho, se nos enseña que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Entonces, si nosotros quisiéramos buscar a Jesucristo en un lugar físico aquí en la tierra, pues nunca lo vamos a poder hallar. ¿Por qué? Porque Él se encuentra ahorita reinando a la diestra, a la derecha de Dios Padre. ¿Ah? Y el Espíritu Santo, pues simple y sencillamente está habitando en nuestros corazones. A Él no le gusta habitar en un templo hecho de manos humanas. Por lo tanto, el Espíritu Santo está en ti y está en mí. Y si buscamos al Dios Padre, pues Él es el que reina, ¿verdad? Él es espíritu y reina en ese reino celestial y Él está en los cielos, ¿verdad? De hecho, si mal no recuerdo, es como reza de alguna manera el credo, ¿verdad? Si mal no recuerdo por ahí en aquellos tiempos que fui enseñado en esa área, entonces le podemos decir a la gente, tú buscas a Dios Padre está en los cielos, Dios Hijo está sentado a la derecha del Dios Padre y Dios Espíritu Santo está en tu corazón o está en mi corazón si es que tú crees en Jesucristo, si tú has nacido de nuevo. ¿Ah? Entonces, tenemos que hacer como esas mujeres que dice la palabra de Dios, muy alegres, corrieron a contarle a sus discípulos. Tú y yo tenemos que tomar esa actitud de alegremente ir y hacerles el comentario, llevar las buenas nuevas. ¿A quiénes? A todas aquellas personas que Dios permita que tú y yo podamos tener a nuestro alrededor, a quienes podamos hablarle de Jesucristo, ¿verdad? Al hacer esto, hermanos, seguramente así como a esas mujeres, Jesús nos va a salir al encuentro y vamos a experimentar la presencia de Jesús resucitado, así como esas mujeres lo hicieron. Y tú y yo hemos ya empezado a sentir la presencia de Dios en nuestras vidas cada vez que tenemos una conexión espiritual con Él a través de la lectura bíblica, a través de tus oraciones, a través de los devocionales. Cada que tú te conectas espiritualmente, puedes abrazar los pies de Cristo. Hemos cantado esa alabanza, ¿verdad? A los pies de Cristo. Es el lugar más alto que podemos estar, es lo mejor que pudiéramos estar viviendo y experimentando. Y adorar a Dios como lo hicieron esas mujeres. En ese momento entonces empezamos a contestar la pregunta, la gran pregunta. ¿Cuándo verdaderamente está Dios contigo? En el momento en que tú, ¿verdad? Te postras delante de sus pies y llevas las buenas nuevas y le adoras como lo que es, como el Dios vivo y verdadero, como el Cristo resucitado. Amén. Entonces, los intentos de explicar por qué estaba la tumba vacía de parte de otras personas comenzaron muy prontísimo, desde el primer día que Jesucristo resucita y obviamente sale de la tumba, ¿verdad? Y a pesar de todas las pruebas que evidenciaban los hechos, no creyeron, no todos creyeron. De hecho, hasta el día de hoy, los judíos, y sobre todo los judíos ortodoxos, están esperando la primer venida del Mesías, ¿verdad? Y porque no creyeron, y porque simple y sencillamente hubo hasta un soborno hacia los soldados que estaban custodiando la entrada de la tumba para que ellos mintieran. ¿Cuántas veces hemos visto que el ser humano siempre tiene la tendencia de hacer hasta mentir a la gente o mentir uno mismo con tal de lograr cumplir nuestros objetivos o propósitos? En este sentido, hermanos, los fariseos, los ancianos de aquel tiempo, quisieron ocultar la verdad del Cristo resucitado. Y entonces, fíjense bien que se sugirió que los discípulos se habían robado el cuerpo de Jesús, mientras que los soldados, ¿verdad? Supuestamente estaban dormidos. Y algunas personas siguen postulando esta explicación, pero pues no encaja con las pruebas, hermanos. Hasta el día de hoy no se ha podido encontrar ningún indicio de que el cuerpo de Jesucristo fuese hallado en alguna otra parte del mundo. Nosotros podemos encontrar los restos de Buda, de Siddhartha Gautama, ¿verdad? En la sepultura a donde propiamente este hombre fue enterrado. Podemos encontrar los restos del Dalai Lama, podemos encontrar los restos
de Martín Lutero, podemos encontrar los restos de Juan el Bautista, podemos encontrar los restos de prácticamente todo el mundo que ha muerto en ese sentido y evidenciar que murió y que ahí se quedó, ¿no? Pero verdaderamente el cuerpo de Jesucristo nunca podrá ser encontrado porque Él resucitó y ahora Él no está aquí en esta tierra. Él está sentado a la diestra de Dios, reinando, y vendrá por segunda ocasión en su momento y en una condición muy particular que hemos estudiado y que seguiremos estudiando para tener bien claro este concepto, ¿ok? Entonces, fíjense bien que en esa condición, cuando nuestro Señor Jesucristo muere y están a la espera de que fuese verdaderamente resucitado, pues los discípulos estaban desanimados, pensaron que verdaderamente Él había muerto y que no había tenido sentido creer en Él. Y aún estaban hasta asustados. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo señalaban. ¿Se acuerdan cómo señalaron a Pedro, que lo llevó ese señalamiento hasta negar a nuestro Señor Jesucristo por 3 veces? Pues los discípulos estaban desanimados y asustados. Muchos de nosotros, muchos de nuestros hermanos en Cristo, desgraciadamente, en este tiempo de pandemia, como no nos hemos podido reunir físicamente y no quieren conectarse, no han podido por algún motivo, pues se sienten desanimados, empiezan a flaquear en su fe y se sienten hasta asustados de no saber ni qué realmente va a pasar, ¿verdad? Pero solo el milagro de la resurrección les pudo haber transformado. Cuando ellos vieron a ese Jesucristo resucitado, hubo una transformación inmediata en sus vidas. Entonces, nuestro enfoque tiene que estar en el Cristo resucitado, hermanos, ya no en el Cristo muerto. Nosotros tenemos que ir escalando nuestra visión respecto a cómo nosotros podemos visualizar propiamente a nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirles que mucha gente se quedó arrullando al bebé, al niño Jesús, y hasta ahí lo ven, ¿verdad? Lo ven como un Dios y lo andan arrullando cada fin de año, ¿verdad? Y esa es su cosmovisión de la condición verdadera del Hijo de Dios, y lo siguen viendo como un bebito. Y luego, pues desgraciadamente, se mofan hasta en esa condición. Digo, no está ahí Jesucristo, ¿verdad? Él no representa a nuestro Señor Jesucristo para nada, pero pues aún así hacen escarnio de una, entre comillas, representación en una imagen que ahora lo visten no solo de futbolista, lo visten de cualquier cosa y se les hace gracioso, ¿no? Pero bueno, esa es la ideología que tiene mucha gente que solamente se quedó viendo a Jesucristo como un bebé. Otras personas lo empiezan a ver ya en una condición diferente. Lo empiezan a ver como a ese Jesús caminando sobre la tierra, ¿verdad? Representado por un hombre europeo propiamente, no asiático, no del Medio Oriente, sino europeo, barbado, blanco, con una característica completamente diferente a lo que el biotipo de los judíos pudiera ser. Si nosotros pudiéramos ver a un judío verdaderamente, tendríamos una diferente forma de poder como hasta dibujarlo o fotografiarlo o tenerlo así como en una imagen. Por eso Dios dice que no nos debemos hacer imágenes de ninguna situación de Él, porque nuestra mente finita no alcanza a comprender la grandeza de Dios y no lo podemos encasillar en ninguna imagen. Otros lo ven como a ese Cristo crucificado, golpeado, lacerado, y todavía lo tienen ahí, ¿verdad? En una condición en donde lejos de representar a un Dios poderoso que venció a la muerte, pues todavía lo tienen ahí colgado, lo tienen lacerado, lo tienen en una condición de crucificado y piensan que ahí está Dios, que ese es su Dios. Otros lo alcanzan a ver ya en el sepulcro, ya cuando lo llevan. Yo me recuerdo ahí en la iglesia de mi pueblo había como una especie de vitrina grande donde había un ídolo, ¿verdad? Todo magullado y terriblemente puesto ahí, que hasta la verdad me daba así como que miedito porque se veía medio tétrico. Y ya la gente lo empieza a ver así, lo ve como el Cristo muerto. Después hay gente que ya lo empieza a ver como el Cristo resucitado. Ya empiezan a tener una cosmovisión diferente. Tú y yo ya lo vemos completamente, no solo resucitado, sino pasamos ya a otro nivel completamente mayor. Lo vemos a Él
sentado a la diestra de Dios gobernando. O sea, lo vemos a Jesucristo, lo tenemos en una idea clara como el Dios de poder, como el Dios de autoridad. Y llegaremos al punto en que tú y yo lo podamos ver en una condición todavía mejor, que es cuando Él se levante de ese trono y venga a ejercer poderío de una manera especial, ¿verdad? Para nosotros ser llevados a su presencia. Y lo veremos en esa autoridad, en ese poderío, en esa majestad por siempre y para siempre. Y tú y yo desde ahorita ya lo podemos empezar a visualizar de esa manera, hermanos. Entonces, regresando nuevamente al tema, ellos no esperaban que Jesucristo resucitara de entre los muertos, obviamente. Los discípulos no lo esperaban. No tenían ningún motivo entonces para robar el cuerpo. ¿Qué caso tendría robarse un cuerpo si ellos realmente estaban asustados? No querían ni siquiera acercarse de lleno porque sabían que los estaban persiguiendo, ¿verdad? Entonces, la tumba estaba totalmente protegida y fuertemente protegida. Yo quiero decirles que en aquellos tiempos los soldados, la guarnición de soldados que fue llamada para salvaguardar la puerta, esa roca que estaba sirviendo como puerta, tenían tanto miedo de errar en su acción, porque en ello llevaba hasta su muerte, si ellos fallaban custodiando ese lugar. Entonces, se hace increíble pensar que la gente pudiera ver que se habían robado el cuerpo personas que no tenían ni la fuerza suficiente como para rodar la piedra o para removerla, que no tenían ni siquiera el deseo de acercarse allí porque tenían temor, se sentían en una condición como de desvalidos, como desprotegidos, como olvidados, ¿verdad? Y entonces, simplemente esa mentira que se genera de que se habían robado el cuerpo de Jesucristo, pues viene a dar en cuenta de cómo el fariseísmo, la religiosidad, impide que verdaderamente Dios se manifieste con poder y autoridad. En ese sentido, hermanos, los discípulos no fueron los únicos en ver a Jesús después. Muchos otros lo vieron después de la resurrección e interactuaron con él durante un periodo de 40 días. Y entonces allí es a donde nosotros podemos ver que verdaderamente Jesucristo resucitó. En aquellos tiempos, el testificar o dar testimonio de algo que se vio en donde se estuvo presente era lo más fidedigno de conservar como historia, como comentario, ¿verdad? Y recuerden que los judíos, pues técnicamente no deberían de mentir. Por lo tanto, si lo veían, testificaban de que verdaderamente estaba paseando entre sus discípulos, entre la gente, por 40 días. Y 10 días después de eso es cuando viene el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derrama y es la experiencia después de la venida de Jesucristo más grande que el ser humano ha experimentado. Entonces, si los discípulos de hecho hubiesen robado el cuerpo, el resto de lo que quedó de sus vidas entonces se basó en una gran mentira, ¿verdad? Si es que Jesucristo verdaderamente quedó muerto y se robaron el cuerpo y se lo llevaron. De hecho, la palabra de Dios dice que nosotros seríamos los más dignos de consideración si Jesucristo no hubiera resucitado, porque nuestra fe pues estuviera basada en algo ficticio, en una mentira. Y es verdaderamente cierto. Jesús ha resucitado, hermanos. La muerte y la tumba no son el final, ni para ti ni para Jesucristo. En Cristo nosotros también seremos resucitados de la muerte algún día. Y entonces se cumple la respuesta de la gran pregunta. ¿Cuándo, en qué tiempo y hasta cuándo nuestro Señor Jesucristo estará con nosotros? Dice la palabra de Dios que Él estará con nosotros hasta el fin de todo esto. Y después nosotros moraremos con Él. Entonces, fíjense bien que las primeras a las que se les confió el mensaje de la resurrección fueron a las mujeres, como vimos en el texto. Y eso es algo digno de reseñar o de resaltar, porque en aquellas épocas, hermanos, las mujeres no eran consideradas siquiera como testigos válidos ante un tribunal. De hecho, las mujeres siempre tenían que estar calladas, no podían decir nada, no podían testificar, ¿verdad? Estaban muy subyugadas. Y este es uno de los muchos ejemplos de la Biblia que nos enseña cómo las mujeres vinieron
a ejercer un liderazgo muy particular en Cristo, porque Cristo vino a romper con estigmas, con paradigmas, con ideas y prototipos o posiciones incorrectas para la mujer, puesto que Dios la creó, ¿verdad?, a la par que nosotros. Desgraciadamente el hombre siempre la trató de hacer menos, y Jesucristo vino a darle el lugar que le corresponde a las mujeres, ¿verdad? Entonces, fíjense bien que el Evangelio de Mateo comienza afirmando que Jesús es Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Y en el último versículo del Evangelio, Jesús confirma su presencia entre sus seguidores y dice que nunca cesará, que los cielos y la tierra podrán pasar, pero Él siempre va a quedar con nosotros. A aquellos que creen en Jesucristo y obedecen el mandato, les promete, y nos promete a ti y a mí, que estará con nosotros siempre, hasta el fin de este mundo. Entonces queda clara la condición de la pregunta: ¿cuándo verdaderamente va a estar nuestro Señor Jesucristo con nosotros? Esa es la gran pregunta. La gran respuesta es que siempre va a estar contigo, siempre estará contigo hasta el fin de este mundo. Y eso nos lleva a tener un sentimiento de gratitud hacia nuestro Señor, porque Él nos envía a hacer un mandato muy particular, a ser discípulos de todas las naciones, y nos promete que su presencia siempre estará con nosotros. Entonces tendremos que hacer ese tipo de acciones, mis hermanos, porque eso nos traerá a provisión. Yo quisiera preguntarte si tú estás preocupado actualmente por el futuro, lo que nos espera dentro de, no sé, 2 meses, 5 meses, un año. A lo mejor estás preocupado por tu salud o por la salud de uno de tus seres queridos, de la gente que está a tu alrededor. Estarás a lo mejor preocupado por tu trabajo. A lo mejor hay incertidumbre de qué va a pasar ahora que seas llamado nuevamente a la actividad laboral, si van a respetar tu puesto de trabajo o si no. A lo mejor estás preocupado por tu familia o por tu economía. Recordemos que ahorita las economías están medio críticas, ¿verdad? Entonces, yo te quiero invitar a que tomes la decisión de no preocuparte el día de hoy. Porque fíjense bien que cuando nos preocupamos por el mañana, pues desperdiciamos, desgraciadamente, el día presente, el día que estamos viviendo. Tú y yo tenemos que aprender a confiar en Dios y a vivir cada día con su propio afán, ¿no? Entonces, Dios siempre nos ha prometido proveer, pero solo lo necesario para cada día. Jesús nos enseñó a orar y nos dijo: danos hoy el pan de cada día, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que confiar en que Dios proveerá para ti cuando verdaderamente lo necesites. Quiero enseñarles nada más rápidamente que cuando el pueblo judío salió de Egipto y se fue al desierto, en esa gran caminata del Éxodo, por 40 años, Dios ordenó que tomaran solamente una porción para un día, y específicamente lo llama un gomer, es una porción. Y nos damos cuenta en la palabra de Dios, ahí en Éxodo, cómo las personas que de repente querían tomar más de la porción que necesitaban para el día, guardaban esa porción como para el otro día, no confiando en que Dios les iba a proveer al otro día. Y curiosamente esa porción extra se podría, se agusanaba, se echaba a perder y la tenían que tirar. Y al otro día Dios proveía nuevamente, ¿no? Curiosamente, en aquel momento, de domingo a viernes para nosotros, Dios les proveía una sola porción por día. Pero para el día sábado, para lo que ellos consideran el Shabbat o el día de descanso, curiosamente Dios les dijo que podían tomar 2 porciones. Y ese día no se echaba a perder, no se podría, no se tiraba, sino que les servía exactamente para un día, para el día del viernes y para el día del sábado. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que Dios nos va a proveer exactamente lo que tú y yo necesitamos. Muchas veces nuestro afán, la mentira del enemigo, la condición que hemos vivido en este mundo, hermanos, nos lleva a pensar que si
el Señor nos ha provisto hasta el día de hoy, posiblemente para mañana no lo haga. Y entonces vamos a empezar a ser como los judíos, ¿verdad? A buscar, a atesorar, a guardar. Y la gran pregunta sería, ¿te es necesario? ¿Verdaderamente te sería necesario guardar para el día de mañana? La respuesta es no. Dios nos dice que Él nos va a proveer lo suficiente para cada día, para cada afán. Y entonces es por eso que Dios se asegura que tú y yo tengamos que venir a sus pies, vengamos a su presencia todos los días para recibir su provisión. Entonces Dios promete su provisión para las necesidades materiales. Él promete que lloverá pan del cielo, ese maná, ¿verdad? Y cada día les provee y nos va a proveer todas nuestras necesidades en la medida del pan cotidiano, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Danos hoy nuestro pan de cada día, ¿verdad? Cada uno podemos recoger lo que verdaderamente necesitamos y no debemos de estar tomando de más. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que acumular para el futuro. Nadie debe guardar nada para el día siguiente, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque desgraciadamente eso se convierte en avaricia. Entonces hay algo que como comunidad, ¿verdad?, nosotros tenemos que aprender a vivir para no quitarle la porción al otro. Y nos vamos a dar cuenta que Dios siempre nos va a estar proveyendo en la condición y en la cantidad justa y adecuada. El grave problema es que desgraciadamente, hermanos, luego nosotros, nos dejamos llevar por el afán de esta vida, por las mentiras que Satanás ha puesto de que si tú no tienes, no vales. Eso no es cierto. Tú vales porque Dios te ha hecho valer. Y entonces, en vez de estar guardando, de estar almacenando, pues nosotros deberíamos estar confiados en que Dios nos está proveyendo lo necesario. Muchas veces queremos que nos provea de más, ¿verdad?, para deleites, dice para vanagloria. Y eso no es de acuerdo a la voluntad de Dios, hermanos. Entonces, la pregunta sería, ¿en quién vas a confiar? ¿En la presencia de Dios que va a estar día con día contigo o en las circunstancias o en las situaciones que tú podrás estar viviendo en este momento? Siempre va a dar tentación de buscar más, ¿verdad? De tener más. Pero nos vamos a dar cuenta de que es triste ver, como dice la palabra de Dios, que a lo mejor el día de mañana ni siquiera aparecemos o despertamos, ¿verdad? Entonces yo les invito a que la gran pregunta, ¿qué tan necesitamos confiar en nuestro Señor? Entonces su respuesta podría ser, o la respuesta debe ser, tenemos que aprender a confiar 100% en Él, en todo momento, ¿ok? De repente se meten ruiditos, ¿verdad? Pero gracias a Dios ya se quitaron. Entonces, amados hermanos, en esta noche yo les invito a que se hagan la gran pregunta del día y que el Señor sea el que nos responda adecuadamente a través de su bendita palabra. Les voy a invitar en este momento a que levantemos una alabanza de